Buenas, aquí seguimos en mi canal, siempre enseñando medicina. Continuamos dentro de la asignatura de electrocardiografía. En su primera semana, hoy vamos a estudiar uno de los contenidos más difíciles dentro de esta asignatura, lo que es el ciclo cardíaco, lo que es el sistema de conducción eléctrica del corazón, los conceptos de polarización y repolarización, y un electrocardiograma y un electrocardiógrafo, conceptos, brevemente conceptos. Vamos a empezar con lo que es un ciclo cardíaco. Ciclo cardíaco va a ser la secuencia de eventos eléctricos, mecánicos y sonoros que ocurren durante un latido cardíaco completo. O sea, ¿qué eventos ocurren dentro de un ciclo cardíaco? La contracción, que ya verán que se llama sístole y también se le llama despolarización. La relajación, que también se llama diástole o repolarización de las diferentes cavidades cardíacas. ¿Qué más ocurre en un ciclo cardíaco? El cierre y apertura de las válvulas cardíacas asociado y la producción de ruidos concomitantes. Todo este proceso generalmente ocurre en menos de un segundo. Vamos a ver que la sístole va a ser la contracción muscular. En la sístole auricular se contraen las aurículas derecha e izquierda normalmente al mismo tiempo. Y en la sístole ventricular se contraen los ventrículos derecho e izquierdo normalmente al mismo tiempo. O sea que sístole es contracción. La sístole auricular, al ocurrir la sístole auricular, la contracción de las aurículas produce un aumento de la presión dentro de ella, que eso lo habíamos explicado en la clase anterior. ¿Qué pasa cuando aumenta la presión dentro de las aurículas? La única forma que hay de sacar la sangre es que se abra las válvulas auriculoventriculares y la sangre pase a los ventrículos. Aquí está la aurícula derecha abriendo la tricúspide y aquí está la sangre de la aurícula izquierda abriendo la válvula bicúspide y pasando la sangre entonces a los ventrículos. Esto ocurre en qué? En la contracción auricular, que es lo mismo que la atrial systole. Y en la ventricular systole, contracción ventricular, la contracción del ventrículo en la sístole provoca un aumento de la presión dentro del ventrículo y entonces, ¿qué va a pasar? Se cierran las válvulas auriculoventriculares de modo que la sangre, al aumentar la presión en los ventrículos, no pueda pasar para las aurículas. Se cierran las válvulas auriculoventriculares y se van a abrir las válvulas aórticas, o sea, las válvulas semilunares de la pulmonar y de la aorta. Se produce entonces la salida de la sangre de los ventrículos hacia estas arterias. La diástole es lo contrario. La diástole es la relajación muscular. La diástole auricular se relajan ambas aurículas al mismo tiempo y la diástole ventricular se relajan los ventrículos derecho e izquierdo al mismo tiempo. Diástole es relajación muscular del corazón. Aquí vemos una imagen de la contracción auricular. La sangre se contrae y de la relajación ventricular. Como el ventrículo estaba relajado, porque cuando se contraen las aurículas, los ventrículos se relajan. Cuando estas están en sístole, estos están en diástole. Entonces, en la contracción auricular o la atrial systole, al haber contracción, al haber aumento de presión en la aurícula, la sangre pasa por los ventrículos, que como estaban en diástole, estaban dilatados, pudieron recibir la sangre de la aurícula en el momento de la diástole ventricular. Aquí, al revés, las aurículas están en diástole, las ventrículos están en sístole y entonces el aumento de presión
en los ventrículos hace que se abran las válvulas semilunares y la sangre pasa para las arterias aorta y pulmonares. Lo dicho ya, las aurículas durante la diástole auricular se llenan de sangre y los ventrículos durante la diástole ventricular se llenan de sangre. Pero para que la contracción y el bombeo sean sincrónicos y rítmicos y ordenados, el corazón dispone de unas células especializadas que generan y conducen los impulsos nerviosos. Es decir, el corazón posee un sistema intrínseco de estimulación y conducción eléctrica compuesto por fibras especializadas en la transmisión de impulsos eléctricos llamado sistema de conducción del corazón. Sistema de conducción del corazón. Aquí vamos a ver lo que se conoce como sistema de conducción del corazón. Está formado por el nódulo sinusal, las fibras que transmiten este impulso eléctrico a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda y a la aurícula derecha y al otro nódulo, que es el nódulo auriculoventricular. Del nódulo auriculoventricular pasa al haz de His. El haz de His se divide en rama derecha y rama izquierda, y al final terminan en la ramificación o arborificación de Purkinje, en las fibras de Purkinje. En eso consiste el sistema de conducción del corazón. El nodo sinusal, el haz internodal. Del nodo sinusal salen ramas para la aurícula izquierda, salen ramas para la aurícula derecha, y hay un haz internodal entre los nódulos. Después, como les dije, viene el haz de His con su rama derecha, su rama izquierda, y después la red de Purkinje. Yo quisiera, vamos a ver esto. El sistema de conducción eléctrica del corazón. El corazón está constituido por dos tipos de fibra que garantizan su funcionamiento mecánico y eléctrico. Estos dos tipos de fibras musculares, por supuesto. Va a estar el tejido muscular contráctil, que ya lo estudiamos, y el tejido especializado de conducción. O sea, el tejido del miocardio está formado por dos tipos de músculos. El tejido muscular contráctil, que son las células miocardiocitos, los miocardiocitos que ya estudiamos, que eran de tipo estriado cardíaco, y unas hermanitas de ellas, que son también estriado cardíaco, pero con unas características especiales, que su función es la conducción, o sea, la estimulación y la conducción eléctrica. Estas células son exactamente iguales desde el punto de vista anatómico, pero desde el punto de vista fisiológico y bioquímico son distintas. Por ejemplo, si usted hace una necropsia y estudia el corazón y lo abre, usted no va a ver este caminito que yo les dije aquí, que está formado por ese tejido especializado. No va a haber diferencia desde el punto de vista anatómico. Van a ser exactamente iguales. Van a ser exactamente iguales. Desde el punto de vista anatómico, bueno, estas fibras que pronto no estén. O sea, usted no se va a dar cuenta ni anatómicamente ni histológicamente que hay diferencia entre las células especializadas en la conducción y las células de la contracción. Se va a ver unas células, unos miocardiocitos que su función es estira y coge, estira y coge. O sea, se contrae y se relaja, se contrae y se relaja. Este es el tejido muscular contráctil ya estudiado.
Pero ahora hay un tejido especializado, pero cuya anatomía e histología es igual, pero sin embargo su función es la de la conducción eléctrica. Y esas células especializadas, ese conjunto de células especializadas en la estimulación y la conducción eléctrica van a formar el sistema de conducción del corazón. Y quienes integran este sistema, este tipo de tejido especializado está formado por varias estructuras. ¿Y quienes lo integran? Ya hemos visto el nódulo sinusal, las fibras o bases de conducción internodales e interauriculares, el nódulo auriculoventricular, el haz de His y sus dos ramas, derecha e izquierda, y la red o arborizaciones de Purkinje. Todos estos son los elementos que forman el sistema de conducción del corazón, que es un tejido especializado que está en el corazón, que su función es un caminito por donde va caminando la estimulación eléctrica para que todo el corazón se pueda contraer. Entonces, esto está en inglés lo mismo. Los elementos del sistema de conducción del corazón: sinus node, internodal interatrial conduction fibers of bundle, atrioventricular node, bundle, en inglés bundle es as, bundle of His, and its two branches, and Purkinje net or trees. Lo que le dije ahorita, aunque el tejido especializado de conducción eléctrica sea anatómicamente igual, exhibe diferencias fisiológicas y bioquímicas en relación con el resto del miocardio, con los demás miocardiocitos, formando este tejido especializado una vía de conducción para los impulsos eléctricos. Míralo aquí: nódulo sinusal, nódulo internodal, haz de His, rama derecha de la raíz, rama derecha de la raíz, rama izquierda de la raíz y la fibra o árbol de Purkinje. La capacidad que posee el corazón para generar un impulso eléctrico reside en las células que lo forman y no de ningún estímulo externo. O sea, nadie al corazón, a los miocardiocitos especializados, nadie los manda a contraerse. Estos miocardiocitos son autoexcitables. Ellos mismos se empiezan a contraerse y nadie tiene que mandarlo a que ellos se contraigan. Quiere decir que es autoexcitable y por tanto ellos le dan al corazón una propiedad que se llama automatismo, que el único tejido del cuerpo que tiene automatismo es el corazón por la presencia de este tipo de tejido. Estos miocardiocitos son autoexcitables, lo que significa que no requieren de la presencia de ningún estímulo externo para generar una respuesta contráctil y rítmica, lo cual les permite mantener una frecuencia de contracción suficiente para mantener la actividad de bombeo sin detenerse. ¿Cómo empieza la cosa? El impulso eléctrico se genera en el nodo sinusal, este que está aquí arriba, en la aurícula derecha. El impulso eléctrico se genera en el nodo sinusal, que es una pequeña masa de tejido especializado que está en la aurícula derecha. A continuación, el impulso eléctrico viajará hasta el nódulo auriculoventricular, donde los impulsos se van a retrasar un instante. En el nódulo auriculoventricular se retrasa un poco la conducción del impulso y después continúa por el haz de His, el cual se va a dividir en una rama derecha y otra izquierda cuando veas hacia los ventrículos. Y la vía de conducción va a terminar en una serie de fibras denominadas fibras o árbol de Purkinje. La señal se inicia en el nódulo sinoauricular. Este nódulo se llama nódulo sinusal, sinoatrial o sinoauricular. Él va a estar formado
por un grupo de fibras auriculares, de fibras musculares de la aurícula especializada, que van a tener dentro de todo el sistema del cambio, dentro de todo este circuito eléctrico, las que están más arriba son las que van a tener una frecuencia más alta. O sea, van a tener las fibras que forman el nódulo sinoatrial presentan una ritmicidad más alta y más estable. Por ello, la actividad de este nódulo es el que va a marcar la frecuencia básica del corazón y se le va a denominar el marcapaso del corazón. Este nódulo sinusal genera un impulso eléctrico de 60 a 100 veces por minuto en condiciones normales. La señal va a pasar entonces a las aurículas y va a provocar entonces la contracción auricular. Como ya dije, el nódulo genera regularmente un impulso eléctrico de 60 a 100 veces por minuto en condiciones normales. De esta manera, la corriente, ya verán que se llama de despolarización. La corriente de despolarización iniciada en el nódulo sinusal se expande por todas las fibras auriculares de arriba hacia abajo a través de 4 haces que son los 3 primeros, 1, 2 y 3, recorren la aurícula derecha. Y la cuarta rama, que ven aquí, es para la aurícula izquierda. O sea que 1, 2 y 3, los primeros 3 ramas son para la aurícula derecha y la cuarta rama va para la aurícula izquierda. Al estar entonces estimuladas las aurículas se contraen. La aurícula cae en sístole y la sangre se bombea a los ventrículos que estaban relajados porque estaban en diástole. Aquí ven bueno, aquí vamos a regresar ahorita para que ustedes vean por qué es por qué el atraso que se produce en el nodo auriculoventricular. Continuamos. La señal eléctrica, al atravesar el nódulo auriculoventricular para llegar a los ventrículos, porque para llegar a los ventrículos, este es el nódulo sinusal, el 1, y el nódulo auriculoventricular es el 2. La señal eléctrica, al atravesar el nódulo auriculoventricular para llegar a los ventrículos, sufre un cierto retraso, porque este nódulo se encuentra en la zona fibrosa de las válvulas. Acuérdense que yo ayer les expliqué que el tabique auriculoventricular estaba formada por los anillos de las 4 válvulas y esos anillos son de tejido conectivo fibroso, no son miocardiocitos excitables como el resto de los que forman este caminito. Este caminito está formado por tejido especializado autoexcitable que es muscular, pero aquí está las válvulas y entonces el nódulo, mírenlo aquí, este viene siendo el tabique auriculoventricular que es fibroso. Ajá, mírenlo aquí, aurículas, ventrículos y el tabique auriculoventricular formado por todo, esto es un esquema, por todas las válvulas. Este tejido no transmite el impulso eléctrico porque esto es tejido fibroso conectivo. No tiene que ver nada con el muscular excitable que forma el miocardio. Al estar entonces el nódulo auriculoventricular en esta zona fibrosa, el impulso eléctrico que venía de aquí arriba, venía muy bien por aquí hasta acá, aquí sí tiene un cierto retraso. What causes the delay in the conduction of the auriculoventricular nodes? Esta es la causa, la naturaleza del tejido donde se encuentra este nódulo. Aquí hay varios gráficos explicando
la presencia de este nódulo en esta zona de válvulas, que es lo que hace que se retrase. Entonces, la señal eléctrica al atravesar el nódulo auriculoventricular para llegar a los ventrículos sufre un cierto retraso porque este nódulo está en la zona fibrosa de los anillos de las válvulas, lo que dificulta la conducción eléctrica. A partir del nódulo auriculoventricular, la señal eléctrica pasa entonces a las de His. Y luego, el haz de His con sus dos ramas, y luego a las fibras de Purkinje que transmiten la señal. Las ramas de la de His contraen, estimulan al tabique interventricular. Como es tan gordo, tiene que tener dos ramas para que lo cojan completo, y después al llegar la corriente a las de His, a la fibra de Purkinje. Las fibras de Purkinje son subendocárdicas, están por debajo del endocardio, se meten en todo, a partir del endocardio se meten por el miocardio y abarcan toda la pared de los ventrículos. Entonces las fibras de Purkinje son los que realizan para que se contraigan completamente ambos ventrículos. Entre las de His, una a cada lado del tabique, más la fibra de Purkinje, logran que se estimule los ventrículos y se produzca la sístole ventricular. Los ventrículos al contraerse, al caer en sístole, bombean la sangre hacia las arterias. Aquí vemos de nuevo todo. El nódulo sinusal o sinoatrial en el marcapaso manda ramas para la aurícula derecha, aurícula izquierda, manda ramas internodales para el nódulo auriculoventricular. De aquí toma las de His. Las de His se dividen en dos ramas y las ramas de las de His se continúan con las fibras de Purkinje. Resumen, las aurículas derecha e izquierda son estimuladas en primer lugar por el nódulo sinoauricular y se contraen durante un breve tiempo antes de que lo hagan el resto de las cavidades, o sea, los ventrículos. La despolarización alcanza luego al nódulo auriculoventricular, situado en la cruz cardíaca. A esto se le dice la cruz cardíaca. El cruce del tabique interauricular e interventricular con el tabique auriculoventricular, a esto se le llama la cruz cardíaca. Y aquí está situado el nódulo auriculoventricular. Entonces, íbamos diciendo que, resumiendo, las aurículas derecha e izquierda son estimuladas primeramente y se contraen durante un breve tiempo antes de que lo hagan los ventrículos. La despolarización alcanza luego al nódulo auriculoventricular, que está situado en la cruz cardíaca. ¿Dónde está la cruz cardíaca? La cruz cardíaca está localizada en el cruce de los septos interauricular e interventricular. Perdón, de los septos interauricular e interventricular con el septo auriculoventricular. En este punto existen los anillos fibrosos o esqueleto cardíaco, que son fibrosos, por tanto no transmiten corriente. A continuación, el potencial se desplaza rápidamente a través de las de His, el cual se dividirá en una rama derecha y una rama izquierda. Estas ramas recorren todo el tabique interventricular. ¿Y cuál es la función de las ramas de las de His? Generar la contracción del septo, o sea, del tabique. Por último, las fibras de Purkinje o red subendocárdica recorren, aquí lo tienen, este es el endocardio, y él se mete, este es el endocardio, la pared interna del corazón, y él está por debajo del endocardio, y ahí se va a meter en el miocardio. Por último, las fibras de Purkinje o red subendocárdica recorren la pared libre de los ventrículos derecho e izquierdo para entonces generar la contracción ventricular.
De nuevo otra gráfica con todos los elementos. Nódulo sinusal o sinoatrial, nódulo auriculoventricular, haz de His con sus dos ramas y el árbol de Purkinje. Más láminas. Más láminas. Más láminas. Y un resumen. Lo pueden copiar, pero ya está explicado. Ahora, por último, vamos a pasar a algo que es lo que yo considero un poquito más difícil, lo que es la célula polarizada y la célula despolarizada. Lo que es la despolarización y lo que es la corriente de despolarización y lo que es la corriente de repolarización. Bueno, primero tenemos que saber que cuando la célula cardíaca está en estado de reposo, hay que saber que se llama polarizada. La célula cardíaca en estado de reposo se llama polarizada. ¿Y cómo va a estar la célula polarizada? Esto está en función de los electrolitos, que son los elementos con carga que hay en estos tejidos. Eso es muy difícil de explicar, y eso es para médicos. La célula cardíaca polarizada, en base a estos electrolitos, donde se acumula, va a tener, o sea, los iones, aniones, va a tener entonces las cargas eléctricas agrupadas de la siguiente forma respecto a la membrana. Vamos a poner una célula con esta forma cuadradita para que se entienda mejor. Y tenemos que saber que la célula polarizada, las cargas van a estar con respecto a la membrana, que es esta, negativas por dentro de la membrana intracelular y positivas por fuera de la membrana extracelular. Esta es una célula polarizada y está en reposo. ¿Por qué le pusieron polarizada? Porque los primeros fisiólogos cardíacos que estudiaron el corazón, como veían que la célula de reposo tenía dos signos, dos polos, pues le pusieron, recordando un dipolo eléctrico, le pusieron que estaba polarizada, pero ella realmente está en reposo. Cuando la célula cardíaca está en reposo, las cargas negativas están por dentro de la membrana y las cargas positivas están por fuera de la membrana. Y no hay corriente eléctrica. Esta es la célula polarizada en reposo. Sin embargo, la célula despolarizada está contrariamente. Las cargas en la célula polarizada, la célula en reposo se llama polarizada, no hay corriente eléctrica y las cargas están negativas por dentro y positivas por fuera. Sin embargo, en la célula en actividad, o sea, la célula excitada, se le va a llamar entonces despolarizada. Y las cargas van a estar positivas por dentro de la membrana extracelular y negativas por fuera de la membrana extracelular. O sea, es un simple cambio en las cargas. Y como ven, en ninguno de los dos estados de célula de reposo o célula excitada hay corriente eléctrica. Esto que está aquí se llama un galvanómetro, que mide, si usted pone un electrodo acá y otro electrodo acá, el galvanómetro cuando da cero es que aquí no hay corriente. Entonces, atención a esto. Tanto la célula polarizada en reposo, célula en sístole, célula que produce sístole, como la célula despolarizada, excitada, célula que produce diástole, cuando las células están o en reposo o excitadas, en ellas no hay corriente eléctrica y las cargas van a estar negativas por dentro, positivas por fuera en la
en reposo en la polarizada y en la despolarizada negativa por fuera y positiva por dentro. Pero ninguna de las dos hay corriente eléctrica. Aquí vamos a ver de nuevo la célula at rest, se le llama polarizada, y la célula excited cell se le llama en inglés depolarized cell, y no hay corriente eléctrica en ninguna de las dos, tanto en la que está en reposo como en la que está excitada, tanto con la que está en diástole como la que está en sístole. Ahora, cualquier impulso eléctrico que causa un estado de excitación en la célula cardíaca produce que ella tenga un cambio en su polaridad. Y entonces esta célula que estaba en reposo, poquito a poco, fíjate que ella estaba negativa toda por dentro y positiva todo por fuera. Ahora está cambiando por un impulso eléctrico que recibió y está cambiando de negativa por dentro a positiva por dentro. Y esto va a hacer entonces que este estímulo va a hacer que poco a poco se vaya cambiando toda la polaridad de la célula. O sea que qué está ocurriendo aquí. Cuando la célula tiene un impulso eléctrico que hace que cambie su estado de reposo, al cambiar su polaridad va a ocurrir una corriente. Y cuando la célula acabe de cambiarse y se convierta así, en vez de estar negativa, es positiva, cuando esta célula polarizada cambie completamente, la célula se va a convertir entonces en despolarizada. ¿Y cómo se llamó la corriente? Esta corriente que está haciendo que la célula que estaba polarizada se convierta en despolarizada, esa corriente se va a llamar despolarización. O sea, que la célula polarizada, para convertirse en despolarizada, va a ser debido a un impulso externo que va a originar una corriente. Esta corriente hace que la célula polarizada se despolarice y por tanto esta corriente se va a llamar corriente de despolarización. Sin embargo, una vez que la célula se despolarizó, ella no puede estar todo el tiempo despolarizada. Ella tiene que regresar de nuevo a su estado inicial de polarización. Entonces, la célula que estaba excitada, que estaba despolarizada, cuando vuelve de nuevo a su estado inicial, ella lo hace mediante una corriente que se llama repolarización. O sea, ¿qué cosa es la repolarización? Un impulso. ¿Qué cosa es la despolarización? El impulso eléctrico que causa un estado de excitación en la célula cardíaca que estaba en reposo al cambiar su polaridad. Ahora, ¿qué cosa es la repolarización? La corriente inversa, el impulso eléctrico que hace el retorno de la célula cardíaca que estaba estimulada, que estaba excitada, perdón, a su estado de reposo. O sea, hay dos corrientes. La corriente de despolarización que hace que la célula que estaba polarizada en reposo se despolarice. Y la corriente de repolarización que hace que la célula despolarizada vuelva a convertirse en polarizada. Eso se llama repolarización. La repolarización es el impulso eléctrico que produce el retorno de la célula cardíaca estimulada a su estado de reposo. Estas son las corrientes. Y miren
Cuando la célula estaba polarizada, no había corriente. Y cuando la célula está polarizada, en reposo, no hay corriente. Y cuando la célula está totalmente excitada, totalmente despolarizada, tampoco hay corriente. ¿Cuándo hay corriente? Cuando van de un estadio para otro. Y cuando va del estadio depolarizada a despolarizada se llama despolarización. Y cuando va de despolarizada otra vez a polarizada se llama repolarización. Así de sencillo. Por tanto, ¿qué será la despolarización? O en inglés, depolarización. El impulso eléctrico que causa un estado de excitación en la célula cardíaca en reposo al cambiar su polaridad. ¿Y qué será entonces la repolarización? El impulso eléctrico que produce el retorno de la célula cardíaca estimulada a su estado de reposo. Aquí se puede ver detenidamente cómo van cambiando las cargas. Esta es la célula polarizada de reposo. Y esta es, después del proceso de despolarización, cómo se convirtió en una célula despolarizada, o sea, excitada. Y cómo la célula excitada, despolarizada, vuelve otra vez a convertirse en célula polarizada en una corriente que se llama repolarización. Las células cardíacas en reposo se denominan polarizadas, ya lo sabemos. Cuando estas se excitan, se contraen y se despolarizan. La corriente eléctrica que la llevó del estado de reposo a excitación se llama despolarización. Y cuando las células despolarizadas, excitadas, vuelven de nuevo al estado de reposo, esta corriente eléctrica se va a llamar repolarización. Y te dirán, ¿para qué es todo esto? Porque para entender los patrones, para entender lo más mínimo del electrocardiograma, de los patrones de un electrocardiograma, hay que entender lo que es la despolarización y la repolarización. En resumen, la corriente de despolarización es la corriente eléctrica que causa un estado de excitación en la célula cardíaca en reposo y la convertir en excitada. Y sin embargo, la repolarización es la corriente eléctrica que una célula excitada la va a llevar de nuevo a su estado de reposo. Eso hay que sabérselo. Esta actividad eléctrica en el corazón genera diferencias de potencial entre las diferentes partes del corazón que son captadas en la superficie del cuerpo y que son posibles de detectar y registrarse si se colocan electrodos en la piel. Y por tanto, un electrocardiograma o ECG o EKG no es más que el registro en forma lineal de esta actividad eléctrica que ocurre constantemente dentro del corazón. ¿Y cómo se realiza? Mediante un equipo llamado electrocardiógrafo. Por tanto, el electrocardiograma es el registro de esos cambios eléctricos que están ocurriendo en el miocardio, y estos cambios eléctricos, si se colocan electrodos en el pecho o en otras partes del cuerpo, van a ser captados en forma de un registro en papel o un señal analógica en un display, y el equipo que va a hacer posible captar la señal eléctrica y llevarla a una forma entendible, visible, se llama electrocardiógrafo. No confundir electrocardiograma con electrocardiografo. Bueno, como ven, está un poco erradito, pero hay que estudiar y si se analiza como se lo estoy enseñando yo, lo entienden. Bueno, cualquier duda, saben dónde estoy para aclarársela. Es muy bonita la actividad del corazón y sin ella no vivimos.